Buenos días. Hoy, en este nuevo vídeo, vamos a ver cómo recuperar tu esguince de tobillo. Todos conocemos realmente lo que es un esguince de tobillo. No solo tenemos que entenderlo como una simple torcedura o como una inversión de nuestro pie. Tenemos que pensar que es una lesión bastante recurrente y que se produce con bastante asiduidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se dan 27.000 casos de esguince de tobillo diarios. Y lo más preocupante, que el 50% de esos esguinces se vuelven a repetir. En este primer vídeo de cómo tratar y recuperar nuestro tobillo, tenemos que entender también que hay diferentes índices de grado de lesión y que hay dentro del complejo articular se dan en un mayor o menor índice la probabilidad de que nos lesionemos unos ligamentos u otros. ¿Cómo entendemos esto? Pues bueno, dentro de los ligamentos principales que unen la tibia y el peroné con el complejo articular del pie, es decir, con astragalo y calcáneo, en este caso estamos viendo el ligamento colateral lateral, que hasta en un 70-80% de los casos datan los informes de etiopatogenia, ocurre el esguince. En un solo 5% se suele delinear la sindesmosis y en un 20-25% acaba afectado el ligamento colateral medial, es decir, el ligamento interno de nuestro tobillo. A la vez, tenemos que entender los grados de gravedad dentro del esguince de tobillo y discernir o darnos cuenta que no es lo mismo cuando hablamos de una torcedura simple o sencilla de tobillo en la que puede no haber ningún tipo de derrame, ni rotura o desgarro a nivel del ligamento, y lo que conocemos como esguince en los diferentes tipos de grado. Lo que sí sabemos y asociamos es que dentro de los 3 grados de esguince hablamos de la gravedad y la complejidad de la lesión. Dentro de la gravedad que revista nuestro tobillo cuando nos esguinzamos, entendemos que hay 3 tipos de grados. El primer grado, en el que vemos pequeñas roturas o micro desgarros, que afectará hasta en un 75% al ligamento peroneo astragalino anterior. Dentro de los grados de gravedad, en el grado 2, observamos cómo están afectados el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Este último se ve afectado en un 25% de los casos. En el esguince de grado 2 ya sí vemos que aparece tanto el edema como una posible equimosis posterior. Y el esguince de grado 3 será el que necesite o sí cirugía, porque las roturas que se sufran solo pueden ser reparadas a nivel de cirugía médica. Tenemos que entender el mecanismo de nuestra lesión, en este caso la del esguince de tobillo. En esta tabla o gráfica recogida de la literatura, del libro de Newman, vemos que hay 2 momentos o 2 mecanismos que provocan la lesión del tobillo: la inversión del tobillo y el despegue, es decir, lo que denominaríamos la flexión plantar del pie. En este momento, en la fase de despegue, es cuando más riesgo corremos de sufrir nuestra lesión del tobillo. Además, se provocará en una fase de inversión. Tenemos que tener claro, como hemos explicado antes, las acciones del tobillo para comprenderlo realmente. Como antes hemos mencionado en la anterior gráfica, en esta se ve de manera muy ilustrativa cómo en la flexión plantar se provoca un mayor momento de lesión y en la fase de inversión. Es mucho más extraño sufrir esta lesión en flexión dorsal o en eversión. Tenemos que intentar entender que dentro de nuestra musculatura flexora plantar tenemos una musculatura muy potente. Entre los músculos que encontramos el gastrocnemio gemelo con el conjunto del sóleo. Son músculos muy fuertes que van a provocar esa fase de palanca en la que necesitamos dar el impulso. Al contrario, los músculos que van a prevenir nuestra lesión, es decir, los eversores, son el peroneo largo y el peroneo corto, músculos que se ven distendidos cuando se provoca el esguince de tobillo
y son músculos que tendremos que fortalecer en nuestra fase de readaptación y prevención. ¿Cómo responder al esguince de tobillo cuando está en una fase aguda? Desde hace tiempo hay un tipo de protocolo, el protocolo RICE, que es el que se utiliza cuando nos provocamos el esguince. ¿Qué quiere decir el método RICE o protocolo RICE? Pues es simple, vamos siguiendo las siglas y vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer es el reposo, siempre hablaremos de un reposo relativo, los 2 o 3 primeros días de la lesión, la aplicación de hielo, que ahora explicamos cómo podemos aplicarlo, la estabilización, la compresión y el subir el pie hacia un grado de elevación para favorecer el retorno sanguíneo. ¿Cómo aplicamos el hielo? Lo que yo recomiendo sería unas pautas sencillas. 3 minutos de aplicación de hielo que provocará una vasoconstricción refleja y 2 minutos sin aplicar hielo que provocará una vasodilatación y una reabsorción de las toxinas. Esto lo volvemos a repetir de nuevo, 3 minutos por 2 y completaríamos un pequeño protocolo de 10 minutos de aplicación. A lo largo del día repetiríamos durante 6 o 10 veces. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Os preguntaréis. Pues los 2 o 3 primeros días cuando veamos que mayor inflamación tiene el tobillo. Bueno, os presento a Raúl. Buenas. En este caso, él ha sufrido, como muchos, el famoso esguince de tobillo. En su caso vamos a poner un ejemplo práctico de la inestabilidad que él sigue teniendo en un tobillo que supuestamente ya está recuperado. Es un error muy frecuente hablar de que el esguince de tobillo se da por la laxitud de los ligamentos cuando éste se provoca. Tenemos que entender que en todo caso lo que se provoca es una inestabilidad del tobillo. Vamos a ver un ejemplo práctico, en el caso de Raúl, de cómo, aunque su tobillo supuestamente esté bien, sigue sufriendo inestabilidad. ¿Cómo vamos a ver la inestabilidad de tobillo? En el caso de Raúl, ¿cuál es tu tobillo esguinzado? El izquierdo. El izquierdo, ¿no? ¿Has tenido algún esguince de repetición? Es decir, ¿has tenido más de un esguince en este tobillo? Sí. Vale. Vamos a ver primero cómo responde ante el apoyo monopodal su pierna izquierda. Vamos viendo cómo se provoca esa estabilización y está en todo momento inestable. No llega a compensarse en ningún momento, ¿vale? Debido a todo lo que hemos explicado. Ahora apoyamos la pierna derecha y vemos que llega un momento de mayor estabilidad, dando una mejor respuesta. ¿Por qué se provoca esta inestabilidad que hemos visto en el caso de Raúl y en el caso de vuestros tobillos? Bien, tenemos que entender que hay una cosa que se llama sistema sensorial o sistema somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una serie de receptores en la piel, ¿vale?, que perciben la presión, el estiramiento, la vibración. Esos receptores se denominan mecanorreceptores y mecanotransductores. ¿Qué quiere decir? De manera sencilla, nosotros cuando recibimos un impulso, ya sea tocar, ¿vale?, ya sea estirar la piel, sabemos automáticamente la información de que nos está llegando ese impulso. Eso es a través de los mecanorreceptores, de diferentes corpúsculos o órganos que nos dan esa información. Entre ellos, algunos autores denominan 4 o 5, que son el de Pacini, Ruffini, Menier y Krauss. Estos mecanorreceptores lo que hacen es algo muy sencillo. Mandan un estímulo por vía aferente hasta el córtex, hasta la cisura de Rolando. Nuestro córtex cerebral recibe ese estímulo y da una respuesta. Pues bien, cuando se sufre la lesión ya nos dan una respuesta igual. Por eso se crea un entorno inestable dentro de nuestra articulación. Por eso, la importancia y el grado de importancia que debe de tomar la prevención, la readaptación y esa fase de vuelta a es muy importante dentro de cualquier deportista o dentro de cualquier persona que tenga un esguince de tobillo. Otra de las recomendaciones que quiero daros es entrecomillar el reposo relativo. ¿Por qué?
Antes se respondía al E15 de tobillo inmovilizando la zona, es decir, muchas veces se escayolaba o se vendaba. Esto es del todo incorrecto, puesto que se ha visto que la inmovilización del tobillo, en el caso del E15 de grado 1 o grado 2, lo que va a conseguir es que perdamos rango de movimiento, perdamos y consigamos más inestabilidad a largo plazo de tobillo y se pierda masa muscular. Entonces, a partir del segundo, tercer, cuarto día, si tenéis medio, haríamos una rehabilitación o una readaptación dentro del agua, ¿vale? En el que haríamos una fase de descarga o, en todo caso, pequeñas movilizaciones del tobillo para no perder ese rango articular. Además, se ha demostrado que dentro del metabolismo aeróbico oxigenaremos más los tejidos, unos tejidos que es necesario que llegue ese oxígeno para su mayor y pronta recuperación. En este punto vamos a hablar del bloque de prevención o de readaptación en caso de que hayamos tenido la lesión. ¿Cómo vamos a responder? Bueno, en un primer bloque yo lo que os planteo y os propongo es una recuperación o rehabilitación de ese tobillo. En un segundo bloque hablaríamos de una fase preactiva. En el tercero, una fase precompetitiva, es decir, justo antes de volver a hacer nuestra actividad diaria o en el caso de disciplina deportiva, antes de empezar a practicar el deporte de manera normal, realizaríamos esta fase, y una cuarta fase que sería la competitiva. En esta primera fase de recuperación o de readaptación vamos a pensar que nos acabamos de guinzar, que han pasado 3-4 días de esa fase aguda, en el momento en el que no lo hemos doblado, que hemos ido al fisio, que el fisio nos ha estado tratando, y ahora tenemos que empezar ya a cuidarnos esa lesión, ¿no? A dar una respuesta. Bien, si tenemos la disponibilidad de ir a un entorno de agua, es decir, de acudir a la piscina, empezaríamos a hacer pequeños ejercicios, por ejemplo, andar, de flexo-extensión plantar, de un pequeño skipping, ¿vale? Porque en el agua nos quitamos esa carga y ese lastre a nivel articular. Vamos a pensar que no tenemos agua, que no tenemos piscina, y vamos a hacer algunos ejercicios en descarga. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, una de las opciones que tenemos es la de utilizar el feedball, el balón suizo, para empezar a trabajar la propiocepción, la estabilización y mejorar esas sensaciones cinestésicas. Mi consejo siempre es que os descalcéis, incluso si podemos, lo hagamos sin calcetines. ¿Por qué? Porque así aumentaremos nuestra capacidad sensitiva a nivel de los órganos sensitivos de nuestro tobillo, de esos mecanorreceptores. Bien, vamos a imaginar que nuestro tobillo, el malo o el menos bueno, es el izquierdo, ¿de acuerdo? Aunque vamos a trabajar siempre con ambos apoyos, lo primero que haremos es una fase de estabilización, siempre teniendo una postura armónica y correcta, y empezaremos en fase de descarga con pequeños momentos isométricos de estabilización del tobillo para que esos mecanorreceptores y mecanotransductores empiecen ya a mandar información. Según vayamos mejorando y siempre desde el no dolor, empezaremos a aumentar la complejidad. Mantendremos pequeñas fases isométricas de 6 a 8 segundos en las que buscaremos el apoyo de este tobillo y la estabilidad. El siguiente ejercicio que os propongo realizar sería para ganar amplitud y rango de movilidad o ROM, que es simplemente desplazar mediante una flexión plantar a una flexión dorsal. Trabajamos en diferentes ángulos para que tanto ligamento como tendones se vayan activando. Sencillo, siempre controlando el movimiento de manera suave. Y en una siguiente fase haríamos esto mismo, pero implicando más tensión mecánica sobre la articulación, es decir, haciendo fuerza hacia abajo. Veremos que nos cuesta más.
Es normal que a veces notemos pequeñas molestias por la congruencia articular y porque los ligamentos todavía están un poquito afectados. ¿Cómo progresamos? En progresión o aumentando el riesgo de dificultad, simplemente sin apoyos, vamos buscando diferentes puntos de estabilidad, metiendo rodilla-cadera hacia adelante, rodilla-cadera hacia atrás, a un lado, al otro. Y ahora una pregunta muy frecuente. ¿Introducimos elementos que aumenten la inestabilidad, como superficies inestables? Sí y no. Si no controlamos en una superficie plana nuestra articulación, es una tontería que intentemos meter superficies inestables. Entonces, primero controlamos nuestra articulación en una superficie estable y luego añadimos esa inestabilidad. ¿Cómo añadiríamos en casa una inestabilidad? Con un simple cojín podríamos tener un BOSU, ¿vale? Y utilizarlo como superficie inestable. Nos planteamos lo mismo, apoyamos pie y vamos buscando movimientos en diferentes ángulos para que la activación de tendón, ligamento, se vaya favoreciendo. Utilizando el mismo cojín, hacemos como en la primera fase, esa búsqueda de rango de movilidad a través del desplazamiento del cojín por diferentes ángulos que nos permitan esa estabilización aparte de esa flexoextensión plantar y esa activación de la musculatura. Aparte de la propiocepción, debemos también trabajar las habilidades de fuerza. En este caso, lo que más nos interesa activar es el peroneo corto y el peroneo largo, ya que sabemos que son los eversores del pie. ¿Cómo fortalecemos peroneos? Muy bien, pues en una primera fase lo único que haríamos es, de manera isométrica, empujar a la pared, provocando la eversión. Mantenemos 6-8 segundos y relajamos. Es normal que notemos una pequeña molestia, sobre todo a nivel de placa motora del peroneo, puesto que cuando distiende, cuando este ligamento da de sí, ¿de acuerdo?, pierde mucha fuerza. Entonces, volvemos a hacerlo, aplicamos tensión contra la pared como si la quisiéramos tumbar, 6-8 segundos y relajo. Podemos hacer varias series o varias tandas, ¿de acuerdo? Y en progresión ir aumentando las series, y yo nunca recomiendo aumentar las series isométricas en más de 6-8 segundos porque crearíamos una hipoxia muscular y una isquemia futura. Más ejercicios de fortalecimiento desde nuestra propia casa con una simple toalla. Seguimos fortaleciendo los peroneos. Entonces provocamos la inversión, siempre indolora, y no llevamos el pie a eversión, es decir, hacia afuera, haciendo contrarresistencia. Y de nuevo, otra repetición, concéntrico y el excéntrico un poquito más lento para que se cree el colágeno. Vamos a trabajar también con la derecha. También es conveniente trabajar los extensores, ¿de acuerdo? Y tiramos, aparte de realizar la eversión, llevamos el pie hacia arriba, porque muchas veces cuando sufrimos el E15 se ven los extensores debilitados. Entonces aplicamos tensión y hacia arriba, tensión y hacia arriba, tensión y hacia arriba. Llegados a una tercera fase de readaptación o de recuperación de nuestro tobillo, tendremos que tener en cuenta si esta recuperación, por ejemplo, va orientada a alguna disciplina deportiva. En ese caso, tendríamos que tener en cuenta la disciplina deportiva para preparar unos ejercicios que tuvieran una transferencia directa a nuestro deporte. Por ejemplo, veas el caso de baloncesto. En el baloncesto se provocan muchos multisaltos, por lo tanto deberíamos de preparar a nuestro jugador o a nuestro deportista en función a su deporte.
Claro ejemplo, en baloncesto o en fútbol, el pisar el pie del oponente. Pues por ejemplo, un ejercicio sencillo a realizar por nuestro deportista sería el pisar o el realizar el mismo movimiento, el mismo gesto que dentro del campo. Por ejemplo, en doble apoyo, buscamos el apoyo, pisamos y volvemos. Apoyo, pisamos y volvemos. Apoyo, pisamos y volvemos. Este gesto no serviría de nada si vemos que la articulación sigue inestable. Quiero decir, hacer este gesto y que suframos la inversión del tobillo. Por eso es importante que nuestro jugador actúe de manera contundente y controlando bien la estabilidad de cadera, rodilla, tobillo. Otro ejercicio interesante a la hora de realizar podría ser ejercicios dinámicos en parada en un tiempo para ver cómo responden esos mecanorreceptores a nivel de estabilidad. Por ejemplo, mantener un skipping, pie quieto, y buscar una estabilidad lo más rápida posible que nos dé luego una eficacia dentro del campo de juego. Igual trabajaríamos con las dos piernas y buscaríamos ese momento de desequilibrio y volver a equilibrar. Otra opción, y para ir aumentando la complejidad de los ejercicios de propiocepción, sería la de meter implementos como el balón, que además tendrán una transferencia directa a cualquier deporte, véase baloncesto, fútbol, en el que tengamos el componente motivacional de utilizar el balón. Entonces, por ejemplo, en apoyo monopodal y contra la pared, lanzaríamos y recepcionaríamos. Si esto lo hacemos encima con un compañero que nos intente dificultar todavía más la tarea de recepción y lanzamiento del balón, pues mejoraríamos todavía más, aparte de tener una transferencia. Esto lo podemos hacer igualmente en dinámico, ¿vale? Que sería manteniendo el skipping o marcando a un lado y al otro, y mientras tanto lanzamos buscando ese momento de estabilidad. Repito y reitero, esto no sirve de nada si no controlamos o notamos que nuestra articulación sigue inestable. Es decir, siempre que hagamos los movimientos lo más limpio posible en cuanto a ejecución. Bueno, espero que este vídeo os haya servido realmente para recuperar vuestra lesión y sobre todo para prevenirla y no volver a recaer. Los ejercicios que hemos visto con anterioridad, hay gran variedad de ellos que podéis ver en otros canales de recuperación funcional. Yo he propuesto unos ejercicios sencillos para que no haya ningún tipo de riesgo a la hora de realizarlos. Por favor, dejadme comentarios o cualquier tipo de duda y si os ha gustado, compartir y dar a like, que estaré encantado de siempre interaccionar con vosotros. Hasta próximos vídeos, muchas gracias.